Hola, soy Estefi. Hola, soy Raúl. Y te damos la bienvenida al segundo capítulo de la segunda temporada de 151, el podcast de la Biblioteca de Santiago. Continuamos con nuevas entrevistas, nuevas recomendaciones y el recuerdo de los hitos en estos 20 años de la Biblioteca de Santiago. ¡Vamos! ¡Vamos! Escuchas la segunda temporada de 151, el podcast de la Biblioteca de Santiago. En este capítulo nos encontraremos en 151 segundos con Yoli, nuestra compañera que nos traerá una entretenida e interesante recomendación. ¿Cómo estás, Yoli? Hola, estoy muy bien, muy contenta por la invitación. Espero que sea fructífera para quienes la escuchen. Para ustedes, obviamente, para mí siempre lo es. Eso. Oye, genial, estamos viendo desde acá el libro, pero tú nos contarás y te vamos a dar los 151 segundos para tu recomendación. Exacto, si te pasas un poco, no pasa nada, así que estamos muy ansiosos de poder escucharte, así que vamos con todo. 151 segundos con Yoli. Adelante. Gracias. Bueno, lo primero mencionar que tengo un libro en mis manos, que es un libro muy elegante, y tan elegante como el autor que voy a recomendar. El autor es Nick Cave, que no sé si que tanta gente lo conoce, así que creo que es una buena oportunidad para que se dé ese espacio. Este libro está dedicado a El chico del puente. El título es La canción de la bolsa para el mareo. Lo que menciona Nick Cave en este libro, o a lo que digamos esta metáfora se refiere, es a que esta bolsa de mareo es una bolsa que en la que nosotros guardamos, en este caso Nick Cave claramente guarda como las emociones y las vivencias que ha tenido, y la bolsa de mareo hace alusión a que esta es una bitácora de viaje de una gira que hace con su grupo. Gira que termina en Toronto, y donde él va relatando episodios desde su niñez y cómo él se enfrenta a los escenarios. Si bien Nick Cave es un creador lírico, es un artista, digamos, en toda la dimensión de la palabra, es un músico. Y bueno, dentro de lo que yo rescato, ¿por qué elijo a Nick Cave dentro de tantas opciones? Es porque de alguna forma me siento interpretada con su música y con su letra. Nick Cave es un personaje bastante oscuro, de alguna forma, estéticamente muy, muy hermoso, por decirlo de alguna forma. Es un personaje bastante misterioso. Creo que reúne muchas cualidades de lo que yo denomino como lo que para mí, desde mi punto de vista, aprecio del arte. Cuando digamos que tengo totalmente conexión con una obra o con algún personaje literario, generalmente me enamoro, digamos, de todo el contexto de esa obra, y creo que cuando miro la vida y las obras de Nick Cave, así como su música o las interpretaciones, digamos, que ha hecho o en el cine o las bandas sonoras que también se ha destacado, es el completo del artista, una persona que digamos que tiene su música y su creación literaria está muy relacionada con la ausencia. Hay una parte en la que nosotros quizás desconocemos de nuestro propio sentir, y que son estas partes quizás más oscuras o más vacías, y yo creo que hay que conocer un poco la profundidad del artista, enamorarnos del contexto total, su vida, su obra, el por qué llegó a escribir, a pensar, a sentir y a crear lo que finalmente nosotros recibimos, y me parece que es un autor del que todos ustedes podrían enamorarse, encantarse, como yo lo he hecho. Me encanta. Oh, súper bien. Oye, y bueno, ahí se cumplieron los 151 segundos, pero por supuesto podemos seguir comentando. Claro, siento que queda mucho por decir aún de este libro. Me imagino que esto que tú comentas de la bolsa de mareo y la forma en la que se contienen sus emociones, y la bitácora de viaje que tú mencionas, siento que es algo bien importante y relevante en la elaboración del libro. Sí, y bueno, mientras estoy como analizando o pensando más bien, creo que si bien él desde su parada de artista quizás tiene esta relación y mencionar que este libro es una bitácora, pero de alguna forma todos tenemos una bitácora de viaje y todos también tenemos esta bolsa de mareo. Entonces destaco de la literatura en general de Nick Cave las dimensiones a las que nosotros nos podemos como enfrentar. Y creo que él nos va ayudando un poquito a resolver nuestros propios misterios.
Oye, y hay algo bien interesante en la gráfica porque veo que tiene unos como si hubieran escaneado estas bolsas, ¿no? Es como... Sí. Él escribió entonces en esta bolsita. Sí, el libro, además de, como les mencionaba, que es un libro muy elegante. De hecho, para la gente que conoce a Nick Cave y posteriormente pueden ver el libro, es un libro que lo representa totalmente. Casi es como un traje. Me encanta. Sí, y dentro del libro están los manuscritos de él de puño y letra, que están escaneados y que también le da como como una cosa más personal. Si ya digamos que su tema es bastante personal, creo que al tener este puño y esta letra, que cuando uno admira o comulga con algún cantante, artista, se fija en pequeños detalles como eso, cómo escribe, cómo hace la A, detalles muy quizá infantiles, pero que también van haciéndonos significado o nos van encantando también. Claro, imagino que el tipo de letra que se va expresando habla junto con las palabras que están escritas, como la forma en la que pudo escribir una palabra u otra en un momento puntual del viaje, con una emoción con la que conectó. Se nota mucho en los escritos que aparecen en el libro que él claramente no estaba en una mesa y en una silla, estaba volando probablemente, entonces se nota eso, es como a veces como el hastío del viaje, que también lo menciona, y cómo va haciendo capítulos de su vida y cómo su vida completa va entrelazada con sus creaciones, también con sus vivencias personales. Siempre he pensado que hay artistas que hablan de los procesos creativos y creo que Nick Cave, a diferencia de otros u otras, su vida es un crear en estos distintos procesos que ha tenido y que han sido muy, muy impactantes. Aparte, igual pienso en esta sería una metáfora que en vez de vomitar en este caso en la bolsa, él se vacíe con su sentir o con esta misma bitácora que decide crear, porque es un proceso igual depurativo de alguna forma. Yo creo que sí. Y de hecho él lo menciona, si bien como yo lo decía al comienzo, él tiene estas profundidades que llegan a ser pueden llegar a ser aterradoras, porque nosotros conocemos nuestras partes, digamos, más claras y son en las que generalmente transitamos, pero estos lugares más oscuros, más bajos de emociones que no queremos tener, no sé qué tanto no queremos tener, porque eso es lo que pasa y ahí es cuando hablo de la dimensión de la creación de Nick Cave, que de alguna forma te tomara de la mano y te dijera, estas partes oscuras no son tan terribles, en estos procesos existe mucha creatividad y desde acá puedes sacar cosas que te ayuden a sobrellevar y a encontrar un camino quizás que en el que nosotros no estamos acostumbrados a recorrer. Es que aparte ese es un espacio muy privado, porque cada uno de nosotros como personas tenemos, como tú mencionas, la claridad de nuestras luces y los espacios que habitamos y cómo nos mostramos desde ahí. Y es muy difícil poder ya dentro de nuestras cercanías mostrar esta oscuridad y que él lo haga públicamente, que cree que su obra tenga mucho de esto. Es una invitación, como tú dices, bien importante, porque en realidad yo creo que nos cuesta transparentar qué tan oscura es la oscuridad que nos habita, porque es fácil ocultarla. Claro. Estamos preparados para eso socialmente igual. Sí, tenemos esta digamos, como enseñanza de diferenciar lo claro de lo oscuro, y tenemos, digamos, muy definido o pensamos que tenemos muy claro el significado de ambas. Entonces, a eso me refiero, a esta amplitud de perspectiva. No necesariamente lo que tenemos dado por hecho o pensado se va ampliando la forma en que vamos digamos, apreciando la oscuridad también. ¿Qué tan terrible puede ser esa oscuridad? Oye, bueno, se me hace inevitable también recomendar patudamente que se vean los videos que hay en YouTube de Nick Cave, porque es un músico muy interesante en todo su amplio espectro, ¿no es cierto? Yo en lo personal lo conocí cuando cantaba con PJ Harvey, ¿no es cierto? Así es. También en su primera banda, que era The Birthday Party, todavía me acuerdo. Entonces es interesante también conocerlo, escucharlo, y también conseguir este libro que está disponible en la Biblioteca de Santiago, en la estantería de música, en la sala de colecciones generales. Y nada,
podríamos hablar mucho en realidad de Nick Cave. No sé si hay algo que tú sientas que hace falta ahí como en este espacio. Bueno, muchas cosas, pero creo que eso va a depender de los procesos en los que cada persona esté pasando, viviendo. Creo que cuando a veces te dicen esto llegó justo en el momento que lo necesitaba, creo que es tan personal hablar de Nick Cave que solo la invitación que queda abierta para quien digamos lo necesite, lo requiera o lo disfrute en el momento que le corresponda. Así es. Excelente. Súper. Muchas gracias por esta recomendación. Esperemos que seamos varias las personas como yo en este momento interesadas en ir a revisar toda la obra que existe detrás de esta persona, Nick Cave, y agradecida de que hayas aceptado nuestra invitación, compartir con nosotros este espacio. Sí, muchas gracias, Yoli. Bueno, yo también muy agradecida de poder presentar a este señor creador. Y nada, pues que también agradecerle a ustedes, son geniales compañeras, compañeros, así que gracias. Gracias. Escuchas la segunda temporada de 151, el podcast de la Biblioteca de Santiago. Continuando con este segundo capítulo, quisiéramos conversar en este espacio sobre hitos transcurridos en los 20 años de la Biblioteca de Santiago. Así es, hemos estado recordando diversos hitos de los 20 años de la Biblioteca de Santiago, y uno de ellos que nos parece muy importante destacar tiene que ver con las infancias, ¿no es cierto, Estefi? Exacto, creo que para poder empezar con este tema estaría bueno que hiciéramos un contexto. La biblioteca se inaugura en el año 2005 y se inaugura con una composición particular de salas que con el tiempo, con estos 20 años, se ha ido modificando debido a las mismas necesidades de la comunidad. Claro, originalmente estaban las salas clásicas como sala infantil, sala juvenil, sala colecciones generales, literatura, la antigua sala prensa y referencia y la sala novedades. Y nos detenemos, por supuesto, en la sala infantil, porque ahí algo pasa en algún momento, ¿no es cierto? Exacto. Al momento de inaugurar este espacio, en conjunto con toda la biblioteca, se pensó un sector para la primera infancia, de 0 a 4 años. Pero la necesidad, con el tiempo, fue bastante grande, produciendo que la biblioteca determinara que se creara una nueva sala llamada Guaguateca, pensada en este primer rango etario. Sí, es importante destacar para quienes nos escuchan y para quienes a lo mejor no han venido a la Biblioteca de Santiago, es que la biblioteca se caracteriza por ser un espacio familiar. Es muy normal ver niñas y niños recorriendo nuestros pasillos. Y no solo recorrer, también siendo niños y niñas, participando, moviéndose por la biblioteca, entendiendo qué espacios son habilitados para ellos y ellas, pero también cuáles son los espacios más de lectura, de estar tranquilos y tranquilas, porque en el fondo parte importante del aprendizaje es el juego, y es algo que siento que se fomenta mucho acá, teniendo los espacios de disfraces, entre otros. Sí, es verdad, si lo pienso, es muy normal y muy típico de la biblioteca ver a las niñas y los niños jugando, transitando. Es como parte del espíritu de la biblioteca, ¿no? Y por eso fue importante lo que sucedió, ¿no es cierto?, cuando nos damos cuenta, identificamos que se podía generar a lo mejor un espacio solamente para los bebés. Claro, porque es importante la coexistencia de estos rangos etarios. La sala infantil finalmente es de 5 a 10 años, la guaguateca de 0 a 4, y es bien sabido y estudiado que parte importante del desarrollo infantil necesita la imitación como tal para poder desarrollarse. Pero tener un espacio exclusivo para niñas y niños hasta 4 años les da la tranquilidad de reconocer el espacio, moverse con tranquilidad, especialmente pensando en quien está aprendiendo a sentarse, a gatear, a caminar, sin la interrupción de quizás niños, niñas con otro tipo de actividad física, con corporalidades más grandes, que pueden pasar corriendo. Entonces, este límite, esta división, finalmente permite que el público objetivo de la guaguateca tenga la tranquilidad de poder moverse tranquilamente, como podría hacerlo en su casa, bajo los ojos de sus padres, madres, pero interactuando socialmente con sus pares finalmente. Sin duda, y creo que es importante también destacar que el hito de la creación de la guaguateca también tuvo 2 momentos, ¿no es cierto? Tuvo una creación y después una ampliación. Exacto. Bueno, como mencionábamos hace unos momentos, en el 2005 se inaugura la biblioteca, dentro de ella está la sala infantil con la subdivisión para pequeños y pequeñas hasta 4 años,
En el año 2014, al momento de estar celebrando el aniversario número 9 de la biblioteca, se abre la primera guaguateca. Pero nuevamente la necesidad de la comunidad, de las personas que participaban o que asistían a este espacio, llevó a que en el año 2019 se reinaugurara en otro espacio mucho más amplio, con nuevas características, 2.0, full remodelada, lo que ha dado otra experiencia aún más gratificante para las personas que visitan actualmente este espacio. Sí, es increíble la verdad el espacio, y no porque lo digamos nosotros, pero el diseño, lo confortable, lo grato, dan ganas de, para uno que ya es adulto, dan ganas de volver a ser niño y ahí navegar entre los libros, ¿no? Lo cómodo que es, los espacios, lo calentito, lo suave. Hay muchas descripciones que se me vienen a la mente al hablar de la guaguateca. Creo que es un espacio soñado. Imagínate a nosotros como personas adultas que razonamos, que entendemos nuestros procesos, nuestras etapas, queremos estar ahí. ¿Qué pasa con los niños y las niñas de 5 en adelante? También quieren participar, pero si les explicamos que siguen teniendo un espacio dentro de sala infantil donde pueden seguir recorriendo, disfrutando, jugando, pintando, disfrazándose, van a entender el traslado y también este pequeño logro de se quemó una etapa, podemos ir a vivir otra y estamos más grandes y dejamos a los bebés siendo bebés disfrutando. Sí, podríamos decir que la biblioteca siempre ofrece muchas posibilidades, múltiples posibilidades, y qué bueno es poder aprovecharlas. Y por esto queríamos destacar el día de hoy la creación de la guaguateca de la Biblioteca de Santiago. Así que les invitamos a seguir recorriendo este lugar. Si no han venido aún, visítenlo y adoptémonos a las normativas para que podamos hacer el mejor uso posible de este maravilloso espacio. Así es, disfruten la guaguateca. Nos vemos. Escuchas la segunda temporada de 151, el podcast de la Biblioteca de Santiago. Continuando con el capítulo de hoy, llegamos a la sección que nos ha gustado mucho experimentar, que es la conversación con personas que tienen una presencia en el mundo digital. Hoy nos encontramos con María Ignacia, más conocida como Chiqui. ¿Cómo estás? Bien, súper. ¿Y tú, Estefan? Muy bien, muy bien. Estamos acá con Raúl también. Vamos a comenzar con estas preguntas. Sí, muchas gracias por venir, Chiqui. Estamos muy felices de tenerte acá y queremos conocer todo tu trabajo y que nos compartas tus historias junto a los libros. Gracias a ustedes por invitarme. Demasiado feliz de estar acá. Me encanta. Estamos muy felices de tener tu presencia aquí. Y nos gustaría partir con una pregunta bastante simple. ¿Cómo surgió la idea de comentar libros? Mira, yo creo que viene conmigo, así como la lectura. Te prometo, yo leo desde siempre. No me puedo acordar de un momento así como donde la lectura, no. Yo leo desde siempre. Partí a leer mucho en el colegio, por los libros del colegio. Después me puse a leer novelas gracias a un libro de fantasía que se llama Fairy Oak. Me leí esa saga, me la devoré, me encantó. Y esto derivó también en otra cosa, y es que yo siempre he sido muy computina de chica. Y cuando empezaron a surgir las redes sociales y redes que te empezaban a conectar con más gente, yo empecé a vincular como mi lado de chica computina, por decirlo así, como que sabía usar el computador desde muy chica. Siempre hubo uno en mi casa, que es una caja gigante, y yo, fanática, lo usaba mucho. Entonces, esa chica computina como que se unió a la chica lectora, y yo partí a desarrollar cuentas de recomendación de libros en diferentes plataformas. Entonces, no sé, había Blogspot y yo tenía una página de recomendación de libros en Blogspot. Después hubo Tumblr, que también súper mega famoso, sobre todo a nivel internacional. Y yo también tuve una cuenta de recomendación de libros en Tumblr. En ese minuto la desarrollaba en inglés porque Tumblr como que tenía un público más extranjero. Entonces aproveché que conocía el idioma para recomendar libros en inglés, hablaba de autores también, escribía algunas cosas. Y así, o sea, como que la recomendación de libros siempre, es algo que siempre he hecho, como que siempre me ha llamado mucho la atención. Me encanta leer y me encanta también recomendar y acercar a la gente a la lectura. Y así, partí con libros el 2020, en medio de esta búsqueda de hobbies que hacer, porque con la pandemia, o sea, hubo más tiempo, ya no me tenía que transportar a la universidad, no tenía que estudiar tanto también por el tema de los ramos, que tenía este sobrecrédito. Así que partí a recomendar libros de nuevo. Y lo que pasó fue que esta vez enganchó muchísima gente.
yo partí así muy chica, yo partí a sacarle fotos a los libros, porque yo partía no mostraba mi cara. Eso era algo que yo siempre, eso sí, y algo que mantuve es que siempre las cuentas eran anónimas, porque yo soy una persona que no soy muy extrovertida, yo soy relativamente introvertida, yo no soy así la persona que se para así y hace un show, de verdad, como que implica salir de mí. Actualmente, de hecho, me siento un poco salida de mí haciendo esto de mí. Y siempre fue anónimo, siempre publicando las fotos de los libros, como, oigan, les recomiendo este, y miren el libro, pero no me miren a mí. Y a medida que yo me empecé a mostrar, como que tirá que se produjo como un gran cambio, en donde la gente empezó a enganchar muchísimo, como que les empezó a gustar esto de que hubiera como una cara atrás de la reseña, una cara atrás de la recomendación, y eso hizo que en verdad, y yo lo leo así, o sea, Teco Libros empezó a crecer porque las recomendaciones partieron a tener una persona con gustos propios, con una cara propia, y una persona que también, o sea, representaba a un perfil lector que quizá en Instagram en ese momento no estaba como tan presente, quizás veíamos influencers de otras cosas y faltaba alguien quizás con esa vuelta un poco más como intelectual, entre comillas, o una persona que tiene otros hobbies que no se parecen quizá al influencer estándar del que uno le haría de redes sociales, por ejemplo. Así que ese es un poco el inicio a grandes rasgos, pero ese es un poco el inicio de Teco Libros del 2020. Súper interesante conocer cómo fueron tu inicio de la escritura, bueno, en estas plataformas como Blogspot o Tumblr. Y se me ocurre una consulta importante. ¿Cuál es el detonante que te activa para poder recomendar un libro? Por ejemplo, tú te enfrentas a un libro que a lo mejor no estás pensando recomendarlo, pero hay algo ahí que te ilumina, por decirlo, para poder sentir la necesidad de recomendarlo. Sí, esto es un tema que me lo preguntan mucho. Yo suelo rankear los libros por estrellas, por ejemplo. Entonces le doy de 1 a 5 estrellas. 1 siendo como un libro que no me gustó tanto y 5 así el que más voy a recomendar. Y me dice siempre como, ¿qué determina que un libro tenga 5 estrellas? Porque hay gente que está muy pendiente. Hay gente que me dice, yo solo me leo las 5 estrellas de la Chiqui. Y en verdad, y lo tengo que aclarar y se va a aclarar siempre. Y es que probablemente mis libros más recomendados son los libros que a mí me chocaron y a mí me emocionaron más por una razón que no necesariamente tiene que ver con lo técnico ni con lo objetivamente bueno. Como que en ese sentido, como mis más recomendados no son los libros perfectos literariamente hablando, ni técnicamente hablando. Probablemente quizás no son de los que están así más recomendados para efectos de aprender sobre literatura. Te diría que para mí son esos libros que me hacen sentir, esos libros que me remueven algo. Y puede ser de que el libro, por ejemplo, me produjo una emoción muy fuerte, por ejemplo, un libro que me hace llorar, un libro que me conmueve a ese nivel. Para mí es un libro que me produjo algo tan fuerte a mí a nivel personal que, o sea, como que pasa a ser de mis más queridos, por decirlo así, porque logró tocarme una fibra. O el libro, por ejemplo, que me hace reír y nunca antes me había hecho reír un libro. Entonces digo, este libro tiene algo especial porque como que en mi línea temporal no me calza esta emoción. Entonces el libro tiene que tener ese algo especial. Por eso es un ranking tremendamente subjetivo, por decirlo así. Y yo siempre lo salgo a decir así. O sea, como hace poco me leí un libro que se llama Gente Ansiosa, de Frederick Backman, que es un libro súper raro en su narrativa, pero que creo que me dejó un mensaje tan potente que dije, o sea, este libro 5 estrellas, pero así, Salón de la Fama. Y sabía hacer el disclaimer como, ojo, que no es un libro para todos. A mí me tocó porque aborda un tema súper particular con el que yo he estado como trabajando personalmente, entonces como que me llegó por eso, pero en ningún caso es que este libro léanselo todos transversalmente porque va a ser el favorito de todos. No, yo creo que también hay algo súper personal en la recomendación y en los gustos. Pero cuando encuentro algo especial suele vincularse con eso, con el sentimiento y con que me remueva algo, que me cambie de alguna forma esa lectura, creo yo. Me gustaría saber, en esta misma línea quizás, ¿cuáles son los libros que a ti de por sí te llaman la atención? Porque ya, una cosa es que lo leíste, te gustó, lo recomendaste, pero antes de la lectura, ¿qué te atrae? ¿Qué te dice como, ya, a ver, vamos a probar con este? ¿Será algo, una palabra en específico en el título que te dé a entender que vas a tener una conexión emocional? ¿O algo que en algún minuto alguien te recomendó? Buena pregunta. Es como un poco
Mira, yo hago un trabajo como backstage, por decirlo así, súper grande. Yo trato de estar muy al día con lo que viene en el extranjero. Estoy siempre buscando como qué están leyendo afuera, qué se está leyendo, porque el material de afuera suele llegar antes que lo que llega a Chile. Hoy en día igual te diría que estamos bastante como en simultáneo de repente, sobre todo con países como España, México, como que creo que estamos casi en un 100% de simultaneidad. De hecho, lo que ha hecho más difícil todavía mi trabajo, porque yo antes podía como ver que se está leyendo en España y hoy en día España y Chile diría que están casi como al mismo nivel de velocidad de cuando llegan las novedades y esas cosas. Yo, bueno, por un lado eso, intento enfocarme en qué es lo que se está haciendo internacionalmente. Me fijo mucho lo que recomienda la gente. Y eso es un privilegio que tengo por tenerte con libros, que tengo la suerte de que mucha gente me escribe, me manda mensajes y de repente se dan la lata y en verdad yo, pero lo valoro infinito, se dan a decirme, Chiqui, me acabo de leer este libro, me encantó por esto, aparte ya me conocen, entonces como hay mucha gente que ya me ha logrado como sacar la foto, por decirlo así, entonces me dicen como, Chiqui, es que a ti te va a gustar mucho por esto, Chiqui, es que te va a gustar mucho por esto otro, y yo digo como si una persona se dio el trabajo de mandarme un mensaje de un párrafo diciéndome que este libro es su favorito, que le cambió la vida, X, lo que sea, digo como, acá tiene que haber algo. Y tengo una lista, los anoto en una plataforma que se llama Goodreads, los voy anotando ahí y voy guardando todos los libros que me recomiendan. Te diría que tengo, pero así 500, no sé, tengo muchísimo. Más a eso se suma que yo soy muy fijada también en los comentarios que hacen ciertas personas en esta plataforma, donde yo también voy guardando mis pendientes, que se llama Goodreads. Yo ya tengo como una especie de filtro en esa plataforma para ir buscando qué libros son los que están causando como más, como tienen no solamente comentarios positivos, sino que el comentario positivo va aparejado a esto que te digo yo, de que este libro como que, wow, ¿por qué me produjo esto? Wow, ¿por qué me produjo esto otro? Entonces de ahí voy sacando ideas también de los usuarios, de cómo van comentando los libros, y me voy formando esta biblioteca, por decirlo así, de libros inexistentes, creo que están ahí listos para ser leídos eventualmente. Y soy cuidadosa siempre en leer el libro que se apareje lo más posible a el mood en el que estoy yo, como mi estado de ánimo lector, y que creo que es algo muy importante, lo que poca gente habla, y es que muchas veces podemos tener al frente de nosotros un libro buenísimo, un libro que de verdad está hecho para nosotros, pero si nosotros no estamos con el estado de ánimo para leer ese libro en particular, probablemente nos vamos a decepcionar y no vamos a, como que el libro no va a llegar a nosotros. Entonces siempre intento como ver bien en qué estado estoy yo. Quiero aprender, por ejemplo, quizás voy a leer ficción histórica, pero por mucho que esté recomendada una ficción histórica, no me la voy a leer si es que, por ejemplo, lo que quiero es una lectura más liviana, porque probablemente la ficción histórica me exige más. Entonces también hay mucho de eso, como que hago trabajo por una parte para identificar libros y por otra también para estar como muy en conocimiento de lo que quiero leer, para que el libro que me lea ojalá responda a esa como necesidad, por decirlo así, de lectura que tengo en ese minuto. Ya, nos queda claro entonces cuando tú ya decides por qué vas a recomendar un libro. Lo que me gustaría preguntarte ahora es ¿cómo lo haces cuando ya tienes que grabar tu recomendación? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Es fácil o es complicado? No, y le diría a cualquier persona que quiere crear contenido relacionado a libros que esto es práctica. O sea, el desafío, diría, el principal, y algo que puede sonar ultra natural, pero que para mí no lo fue y quizás a alguien le sirve escucharlo, es ser uno mismo. Para hacer una recomendación post lectura, para mí lo desafiante ya a estas alturas también no solamente es esto, que es como un desafío constante y permanente, que creo que uno lo sigue forjando, es el cómo comunicar de mejor manera un mensaje, y hoy en día tratando de reducir como el tiempo de comunicación. O sea, las redes tienen un límite de tiempo, apuntar a lo específico que yo quiero decir un libro, lo más importante que quiero decir en un corto espacio de tiempo y tratando de que el mensaje llegue bien, o sea, que la persona entienda por qué en 1 minuto y medio, por decirlo así, que es hoy el formato de Instagram que lo están alargando a 3 minutos por fin, pero que en 1 minuto y medio llegar al corazón de lo que fue para mí esa lectura. Eso es un desafío, y yo te digo, si un video me demoró, no sé, vamos a inventar 1 hora en grabarlo, yo en hacer la pregrabada, por decirlo así, que es hablarme a mí misma la reseña, comentarlo conmigo misma al final, como decirme, Chiqui, ¿te gustó? Como, sí, me gustó, literal, yo de verdad converso conmigo misma. Eso puede ser 4 o 5 horas, o sea,
una reseña para mí es lo más importante, es lo más valioso de mi contenido. Los otros videos son divertidos todos, pero para mí mi valor está en la reseña. Entonces es un trabajo gigante y me sigue desafiando hasta el día de hoy, y no hay una fórmula. Ojalá lo hubiera, pero no hay una fórmula perfecta. Yo te diría que es tratar de llegar a lo esencial, ir puliendo la reseña hasta llegar a un buen contenido en ese libro en poco tiempo. Ese es como mi mayor desafío. Chiqui, sabemos que eres escritora. Cuéntanos de tus mayores desafíos para escribir. Y mi principal desafío siempre han sido las novelas, como los libros más largos, porque creo que es la actividad que más difícil me sale y la que más me gusta. No sé por qué, no elegí algo más fácil para hacer, pero sí es la que más me cuesta, me exige mucho escribir un libro. Y terminé mi primera novela, así de escribirla, a los 14 años. Un libro que mandé a corregir, que trabajé con una editora, lo mandé a concursos también nacionales, pero como que siempre me dijeron que era muy difícil publicar a esa edad, que era como, ¿para qué lo iba a hacer? Que me esperara un poco, todo, y yo encontré razón y dije, ya, sí, guardemos este proyecto. Seguí escribiendo más, publiqué una novela en Wattpad, que no tenía nada que ver con el estilo Wattpad, pero yo las publiqué ahí porque no conocía otra plataforma, una novela de romance, muy simple, como romance con fantasía. Y después, el mismo 2020 fue el año en que partí a escribir el libro que va a ser relanzado este año, que es Una promesa de 100 años. Esa novela como que se fue terminando y la pude avanzar en un lapso menor a mis otros libros porque estaba muy motivado por las redes sociales. Como que empecé a ver que la gente ya no solamente quería ver mis recomendaciones, sino que yo subía de repente una foto de mías pidiendo y decían como uy, tú también escribes, ¿cuándo nos vas a mostrar tu libro? Y dije, hay gente interesada en leer mis libros. Que algo que hasta el minuto lo había leído mi profesora de lenguaje, mi mamá y nadie más, o sea, literal. Y bueno, la gente de Wattpad ahí que se encontraba con esa otra novela. Entonces a mí me empezó a llamar mucha atención y dije, eventualmente, en verdad, tengo libros, es como la gente que va a querer leer el libro. Y eso para mí como que se me abrió un mundo, porque dije, entonces la red no solamente es algo entretenido y algo como que a mí me gusta, sino que también es el único vínculo que yo tengo con el público que lee. Porque yo miraba siempre las editoriales y miraba y decía como qué impactante la gente que escribe, la gente que publica, porque ¿a dónde sacan gente para que lea sus libros? Y yo muchas veces paso por librerías y digo como este autor no lo conozco, y de repente soy como más reacia a leerlo así naturalmente, y me enfoco más en los que escucho. Entonces siempre para mí fue un tema y decía como, ¿cómo lo voy a hacer yo el día de mañana si publico un libro que en verdad quién me va a leer? Entonces me abrió como una mega puerta, gracias a las redes sociales, que fue que acá hay gente que eventualmente podría darle una oportunidad a mis libros, o sea, y eso para mí fue increíble y es lo que me ha motivado a seguir. Y hoy en día como que escribir se está transformando en una actividad mucho más constante, porque tengo esa motivación de qué entretenido, como que hay alguien esperando algo, como que hay alguien ahí como dispuesto a leer un material de alguien súper aficionada como yo, pero que le quieren dar una oportunidad. Entonces tener esa puerta ha sido un lujo, o sea, y es un agrado tenerla. Me da la posibilidad de explorar también cosas nuevas y estoy muy motivado por el relanzamiento y por la recepción que hasta ahora ha ido teniendo, a pesar de que no hay nada como todavía concreto, pero ya desde ahora veo los buenos comentarios y digo qué emoción que tengo libros se ha transformado también en una conexión con el mundo editorial, que era algo de lo que yo, o sea, nada, yo una alumna de derecho que con familia cero vinculada a la literatura, entonces se me abrió una puerta y yo dije, yo la tengo que aprovechar porque a mí me encanta escribir también, entonces ha sido muy bonito. Demasiado hermoso. ¿Te imaginas recomendando tu propio libro, haciendo tu propia recomendación de 1 minuto y medio para que... No, yo y no podría, o sea, como que no, que autorreferente, o sea, he hecho videos hablando de mi libro, pero siempre como desde como la trama, porque a mí me gusta mucho mi libro, o sea, me gusta tanto que por eso lo estoy relanzando, porque si no me gustara, creo que me daría como un poco de vergüenza como lanzar un material como antiguo, porque este libro se publicó en 2022. Y lo estamos relanzando ahora el 2025 y es porque de verdad amo tanto la historia de los personajes que digo, esto tiene que tener más alcance y si le podemos dar más, démosle más y por eso lo estoy haciendo, pero creo que como hacerme una reseña demasiado autorreferente y yo tengo errores y no va a ser mi mejor libro, pero sí es una buena entrada, creo yo. ¿Cómo están los proyectos actualmente? Tanto con el Instagram, que esté @conlibros, para que te busquen, para que te puedan seguir.
Eso, ¿cómo podrían estar avanzando los proyectos? ¿Cómo ves a futuro que siga avanzando este canal? Porque igual en algún minuto al principio mencionaste que si esto se transformara en algo con peso, probablemente lo dejarías porque dejaría de ser entretenido y actualmente a la fecha ha sido todo. Estoy hoy en día ya con la cabeza muy puesta en el relanzamiento de la novela, porque no solamente tiene alcance nacional, sino internacional, y eso es algo que yo nunca he hecho. Entonces como que me asusta un poco porque ya va a ser como una cara nacional puesta en el extranjero. Entonces es un tremendo desafío, pero creo que tengo un equipo que está muy motivado atrás, que me ha apoyado muchísimo, y estamos muy emocionados por ver cuál va a ser esa recepción. Así que te diría que como próximo desafío es eso, mantener esta comodidad, y además jugármela con todo por la novela y ver hasta dónde podemos llegar. Quiero seguir escribiendo, estoy trabajando mucho para ir a ver cosas nuevas, de los que no puedo adelantar todavía, pero es mi plan. Porque para eso vine, o sea, para eso impartiste con libros, para no solamente recomendar libros, sino que también para seguir aprovechando esta oportunidad de publicar, y es algo que me interesa mucho, o sea, me interesa muchísimo que mi 2025 esté marcado también por mi escritura, y de yo desafiarme a mí misma de cómo puedo manejar a la chica lectora y la chica escritora en un año. Y yo creo que ese es mi 2025, por decirlo así. Te deseamos mucho éxito en ese proyecto porque creo que está increíble. Gracias. Claramente van a poder convivir. Ay, ojalá. Gracias a ustedes por invitarme, de verdad me encanta. Parte 2, oficial parte 2, estoy demasiado entretenido. Muchas gracias. Llegamos al final de este segundo capítulo y para mi gusto y sorpresa fueron todas invitadas. Sí, me encantó el capítulo de hoy y bueno, también hablar de Nick Cave, la recomendación que hizo la Yoli también me gustó mucho y quiero puro escucharlo ahora. Yo quiero ir a leerlo porque no he escuchado su música ni leerlo, creo que quizás primero voy a partir por ese lado. Y bueno, la María Ignacia Ursúa, también conocida como Chiqui, nuestra invitada bookstagrammer, qué notable toda su experiencia. Sí, su historia de vida, la forma en la que ha ido siempre viviendo cada una de sus etapas con un libro, con la lectura, las recomendaciones como tal. Creo que fue algo que me llamó muchísimo la atención. Y también para concluir, qué genial que hayamos hablado de la guaguateca, era necesario. Sí, ha evolucionado bastante ese espacio y es grato poder ver cómo la biblioteca siempre tiene esa noción de ir evaluando cómo dar el mejor servicio. Sí, así que eso, pues los dejamos y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Agradecemos a nuestras invitadas e invitados que nos acompañaron en el capítulo de hoy, así como a ustedes que nos están escuchando. Les invitamos a visitar nuestro sitio web www.bibliotecasantiago.cl y todas nuestras redes sociales. Además, puedes visitarnos de forma presencial en Matucana 151, Comuna de Santiago. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau!